Bienvenidos al Lab de Vlad. Hoy nos metemos con un tema que, bueno, parece de peli de ciencia ficción, pero que en realidad lo tenemos por todas partes, hasta en la nevera. Exacto. Hablamos del magnetismo, esa fuerza así invisible que hace que las brújulas sepan dónde está el norte y, bueno, muchísimas cosas más. Desde luego. Es una de las fuerzas fundamentales, ¿eh? Pero tiene sus propias reglas, un poco distintas a las de la electricidad, por ejemplo. A veces se confunden, pero no son lo mismo. Y tiene sus cosillas, ¿eh? Por ejemplo, ¿sabías que esta fuerza es un poco selectiva? ¿Qué? Que solo actúa sobre partículas con carga eléctrica, si se están moviendo. Justo. Si están quietas, nada. Y otra cosa, el escudo magnético de la Tierra, eso que nos protege, pues no es fijo, se mueve y por lo visto hasta se ha dado la vuelta completamente en el pasado. Pues sí, es fascinante. Hoy vamos a intentar, desentrañar un poco estos misterios, que son los campos magnéticos, por qué le importan a las cargas que se mueven y ver algunas aplicaciones que son, bueno, alucinantes. Pero de forma clara, ¿eh? Que se entienda. Genial. Venga, pues al lío. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente un campo magnético? Si tuviéramos que, no sé, imaginárnoslo. A ver, imagina que es como el auro, la zona de influencia invisible que crea un imán a su alrededor. Ajá, O también lo crea una corriente eléctrica, que al final son cargas moviéndose. Es una zona del espacio donde si metes algo sensible al magnetismo, pues nota una fuerza. En física usamos la letra B para hablar de él. vale, como el territorio de un imán. Y supongo que, como los imanes que todos conocemos, tendrá sus polos, ¿no? Norte y sur. Eso es, todo imán o toda fuente de campo magnético tiene un polo norte y un polo sur. Y para visualizarlo dibujamos unas líneas imaginarias, las líneas de campo, que salen del norte y entran al sur, por fuera del imán, claro. ¿Vale? Esas líneas nos dicen hacia dónde apunta el campo y cómo de intenso es. Ah, pero aquí venía una de esas cosas raras que decías. Con la electricidad sí podemos tener una carga positiva sola o una negativa. Podemos tener un polo norte magnético suelto o un sur aislado. Muy buena pregunta. Y la respuesta es que no. O al menos nunca hemos encontrado uno. No existen los monopolos magnéticos. No. No. Si coges un imán y lo partes por la mitad, justo para separar el norte del sur, ¿Qué pasa? pues que obtienes dos imanes más pequeños, cada uno con su norte y su sur. Es como intentar tener una moneda con una sola cara. Imposible. Van siempre a pares. Vaya. O sea, el magnetismo viene siempre en pack doble, por así decirlo. Jaja, sí, algo así. Y esas líneas de campo, si son invisibles, ¿cómo sabemos que están ahí? ¿Se pueden ver de alguna forma? Pues sí, hay un experimento muy clásico. Si echas limaduras de hierro sobre un papel y pones un imán debajo. Ah, sí. Las limaduras se colocan haciendo dibujitos. Exacto. Esas limaduras se alinean siguiendo las líneas de campo magnético. Es una forma de verlo, ¿sí? ¡Qué bueno! Oye, ¿y cómo medimos si un campo es fuerte o débil? ¿Tiene unidad de medida? Sí, claro. La unidad oficial en el sistema internacional es el Tesla. Se pone con una T mayúscula. Tesla. ¿Y eso es mucho o poco? A ver, dame un ejemplo. El típico imán que ponemos en la nevera. Uf, eso es poquísimo. Muy, muy poco. Estamos hablando de milésimas de Tesla, quizá centésimas como mucho. Ah, vale. Esas sí. Pueden tener campos de 1,5 teslas, 3 teslas o incluso más. Son campos muy intensos. A veces también se usa otra unidad, el Gauss. Un tesla son 10.000 Gauss. Así que el imán de la nevera serían unas decenas de Gauss. Y la resonancia, pues, decenas de miles. Hablando de campos potentes y grandes. La Tierra. Nuestro planeta tiene un campo magnético, ¿verdad? El de las brújulas. Exacto. La Tierra entera se comporta como si tuviera un imán de barra enorme en su interior. Lo que pasa es que tiene una pequeña trampa. ¿Una trampa? ¿Cómo? Pues que el polo sur magnético de ese superimán terrestre está en realidad cerca del polo norte geográfico, el de verdad, el eje de rotación. Espera. Y al revés, el polo norte magnético está cerca del polo sur geográfico. Ah, claro. Por eso la aguja de la brújula que marca norte apunta hacia el norte geográfico, porque lo que busca es el polo sur magnético de la Tierra que está allí cerca. Exactamente, lo has pillado. Tiene todo el sentido ahora. Y como no coinciden del todo el polo geográfico y el magnético, pues hay una diferencia, un ángulo, se llama declinación magnética.
y varía dependiendo de dónde estés en el planeta. O sea que si estoy en Madrid, la brújula no apunta exactamente al polo norte geográfico, sino un poquito desviada. Un poquito desviada, sí, y ese poquito cambia con el tiempo y el lugar. Recuerdo algo de los aeropuertos, que las pistas tienen números. ¿Tiene que ver con esto? Sí, muy buen ejemplo. Las pistas se numeran según su orientación magnética, no la geográfica. Por ejemplo, en Vancouver la declinación es bastante grande. Una pista que geográficamente está orientada a 100 grados, pues la llaman 08, porque magnéticamente está cerca de los 80 y pico grados. Anda. O sea que los aviones se guían por el magnetismo real, no por el mapa geográfico exacto. Para la navegación aérea sí, la referencia es magnética. Y comentabas antes que este campo de la Tierra no es algo quieto. Para nada. Los polos magnéticos se mueven, y bastante. El polo norte magnético se ha desplazado cientos de kilómetros solo en el último siglo. ¡Qué barbaridad! Y lo más increíble es que, mirando rocas antiguas, sobre todo rocas volcánicas del fondo del océano, sabemos que el campo magnético de la Tierra se ha invertido completamente, muchas veces a lo largo de la historia geológica. El norte se ha convertido en sur y el sur en norte. Alucinante. Como si el planeta le diera un interruptor de vez en cuando. Algo así, aunque tarda miles de años en completarse la inversión. Volvamos a esa idea que dijiste al principio y que parece súper importante. La fuerza magnética solo actúa sobre cargas eléctricas en movimiento. ¿Puedes insistir un poco en eso? Es que es la clave. La diferencia fundamental con la fuerza eléctrica. Un campo eléctrico afecta a cualquier carga, da igual si está quieta o se mueve. Pero un campo magnético, solo ejerce fuerza si la carga tiene velocidad respecto a él. Si está quieta, el campo magnético la ignora. Es como un viento que solo empuja a las cosas que ya se están moviendo por sí mismas. Algo así. Esa analogía no está mal, sí. Y además, la dirección de esa fuerza magnética es muy peculiar. Así. Siempre es perpendicular. Perpendicular a dos cosas a la vez. A la dirección en que se mueve la partícula, su velocidad, y a la dirección del propio campo magnético. ¡Ostras! Perpendicular a las dos. O sea, si la partícula va para adelante y el campo apunta para arriba, la fuerza va de lado. Exacto. Iría hacia un lado. Hacia la izquierda o la derecha dependiendo de si la carga es positiva o negativa. Hay una regla famosa, la de la mano derecha, que te ayuda a visualizarlo para cargas positivas. La he oído nombrar, sí. Pones los dedos de la mano derecha apuntando como la velocidad, cierras la mano hacia donde apunta el campo magnético y el pulgar extendido te dice la dirección de la fuerza. Si la carga fuera negativa, como un electrón, pues la fuerza iría justo al revés de lo que dice el pulgar. Vaya, perpendicular a velocidad y a campo. ¿Y si la fuerza siempre es perpendicular al movimiento? Espera. Eso en física significa algo importante, ¿no? ¿Con el trabajo, la energía? Muy bien visto. Una fuerza que siempre es perpendicular a la velocidad no puede hacer trabajo sobre la partícula. No le da empujones en la dirección en la que ya se mueve. Y si no hace trabajo... No cambia la energía cinética. Exacto. Quiere decir que el campo magnético no puede hacer que una partícula vaya más rápido ni más lento. Solo le cambia la dirección. Precisamente. Solo la desvía, la curva. Es como si le dieras un empujón lateral a una bola que está rodando. Gira, cambia de dirección, pero no acelera ni frena por ese empujón lateral. Vaya, o sea, curva trayectorias pero no da chicha, no da velocidad. No cambia la rapidez, eso es, ni la energía cinética. ¿Y hay algún caso en el que no haga nada de nada? Aparte de si la carga está quieta. Sí. Si la partícula cargada se mueve justo en la misma dirección que las líneas del campo magnético, o sea, paralela a ellas, o justo en dirección contraria, antiparalela. Entonces, la fuerza magnética es cero. Ahí tampoco actúa. Necesita que la velocidad tenga una componente, una parte, que sea perpendicular al campo. Entendido. O quieta, o moviéndose paralela al campo, la fuerza es cero. Si no, la desvía de lado sin cambiar su rapidez. Exacto. Vale, y si solo desvía, ¿qué tipo de caminos siguen las partículas cuando entran en un campo magnético? Imaginemos uno fácil. Un campo magnético uniforme, igual en todas partes, y metemos una partícula justo perpendicular a él. Pues se pone a dar vueltas. Describe un círculo perfecto. Un círculo. Sí, porque la fuerza magnética siempre apunta hacia el mismo punto, el centro del círculo, y siempre es perpendicular a la velocidad. Es justo lo que se necesita para un movimiento circular uniforme, como atar una piedra a una cuerda y hacerla girar sobre tu cabeza. La tensión de la cuerda hace de fuerza magnética. Un tío vivo magnético. Mola. ¿Y de qué depende el tamaño del círculo? ¿Una partícula muy rápida hace un círculo más grande? Sí.
El radio del círculo depende de la masa de la partícula y de su velocidad. A más masa o más velocidad, el círculo es más grande. Lógico, es más difícil desviarla. Claro. Y también depende de la carga de la partícula y de lo fuerte que sea el campo magnético. A más carga o campo más fuerte, el círculo es más pequeño, porque la fuerza que la desvía es mayor. Entendido. Más difícil de desviar, más masa velocidad. Círculo grande, más fuerza desviadora, más carga campo, círculo pequeño. Eso es. Y aquí viene algo curioso. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa. El periodo. Sí, el periodo. O la frecuencia, que es cuántas vueltas da por segundo. Resulta que eso no depende de la velocidad ni del radio del círculo. ¿Cómo? Espera. Una partícula rápida que hace un círculo grande tarda lo mismo en dar la vuelta que una lenta que hace uno pequeño. Exactamente. Es bastante antiintuitivo, pero es así. Tardan lo mismo. A esa frecuencia constante de giro se le llama frecuencia de ciclotrón. Alucinante. No me lo esperaba. Vale, eso es si entra perpendicular. ¿Y si entra con un ángulo cualquiera, que no sea ni perpendicular ni paralelo? Entonces, el movimiento es una combinación. Piensa en la velocidad como si tuviera dos partes, una paralela al campo y otra perpendicular. Vale. La parte paralela no siente fuerza, así que la partícula sigue avanzando recto en esa dirección con velocidad constante. Ajá. Pero la parte perpendicular sí siente la fuerza magnética y eso la hace girar en círculo, como antes. Entonces, avanza y gira a la vez. Eso es. El resultado es una trayectoria en espiral, como un sacacorchos o un muelle estirado. Se mueve a lo largo de las líneas de campo, pero dando vueltas alrededor de ellas. Una hélice. Ya veo. Como si siguiera la línea de campo, pero enroscándose. ¿Justo? Bueno, está claro cómo se mueven, pero todo esto de partículas girando en círculos o espirales, ¿tiene alguna aplicación real o es solo, digamos, curiosidad física? Uy, tiene muchísimas aplicaciones, empezando por fenómenos naturales espectaculares. Las auroras boreales. Claro, las luces del norte. Sabía que tenían que ver con el magnetismo. Totalmente. Son precisamente partículas cargadas, la mayoría vienen del Sol, en lo que llamamos viento solar, Sí. que quedan atrapadas por el campo magnético de la Tierra. Y siguen esas trayectorias en espiral que acabamos de describir, viajando a lo largo de las líneas de campo hacia los polos magnéticos. ¿Y al llegar a los polos? Allí las líneas de campo se meten hacia la atmósfera. Y esas partículas atrapadas chocan con los átomos y moléculas del aire, oxígeno, nitrógeno. Ah, Al chocar, les dan energía, las excitan. Y esas moléculas excitadas, para volver a su estado normal, liberan esa energía extra en forma de luz, de colores. y eso es la aurora. ¡Qué pasada! Por eso solo se ven cerca de los polos, claro. Es donde aterrizan esas partículas guiadas por el campo magnético. Exacto. Es nuestro escudo magnético canalizando esas partículas y creando ese espectáculo. Espectacular. Nuestro propio planeta haciendo arte con el magnetismo. Vale, eso en la naturaleza. ¿Y cosas que hayamos inventado nosotros usando estos giros magnéticos? Pues sí, varias tecnologías importantes. Por ejemplo, a veces en investigación o en aplicaciones médicas necesitas un chorro de partículas que vayan todas exactamente a la misma velocidad. Y normalmente saldrán con velocidades variadas, supongo. Claro. ¿Cómo seleccionas solo las que te interesan? Uf, ni idea. ¿Pones un filtro? Se usa algo llamado selector de velocidad. Es una zona donde pones un campo eléctrico y un campo magnético a la vez. Combinados. Sí, y colocados de una forma muy específica, perpendiculares entre sí y ambos perpendiculares a la dirección en la que entran las partículas. Vale, ¿y qué pasa? Pues que el campo eléctrico tira de las cargas hacia un lado, digamos arriba, y el campo magnético tira de ellas hacia el lado contrario, abajo. Ah, fuerzas opuestas. Eso es. Y la fuerza magnética depende de la velocidad, ¿recuerdas? Cierto. Pues resulta que hay una única velocidad, solo una, para la cual la fuerza eléctrica hacia arriba y la fuerza magnética hacia abajo son exactamente iguales, se cancelan. Anda. ¿Y qué pasa con las partículas que van justo a esa velocidad? Que siguen recto, como si no hubiera campos. Las que van más rápido sienten más fuerza magnética, se desvían hacia abajo. Las que van más lento sienten menos fuerza magnética y gana la eléctrica, se desvían hacia arriba. Es como una puerta que solo deja pasar a las que van a la velocidad exacta. Un filtro de velocidad perfecto. Muy ingenioso. Totalmente. Y una vez que tienes partículas filtradas, todas a la misma velocidad. Puedes hacer más cosas. Por ejemplo, meterlas ahora en otra región donde solo haya un campo magnético uniforme. Ah,
Y ahí se pondrán a dar vueltas en círculo, o semicírculo si pones un detector. Y la carga, pero si eso es igual para todas. Depende de la masa. Ahí está. Las partículas más pesadas harán una curva más abierta, un semicírculo más grande, antes de chocar con el detector. Las más ligeras, una curva más cerrada. O sea que puede separar partículas por su masa, midiendo dónde chocan. Exacto. Eso es un espectrómetro de masas. Es fundamental para identificar qué átomos o moléculas tienes en una muestra, para separar isótopos, átomos del mismo elemento pero con distinta masa. Así se descubrió el electrón originalmente, midiendo su relación carga-masa. Increíble. Separar átomos por peso usando imanes y electricidad. ¿Alguna aplicación más así de potente? Pues sí, el ciclotrón. Me suena el nombre. Un acelerador de partículas. Exacto. Es un dispositivo para conseguir que partículas cargadas, como protones, alcancen velocidades altísimas, energías muy grandes. ¿Cómo lo hace? ¿Más círculos? Sí, la base es un campo magnético muy fuerte y uniforme, que obliga a las partículas a girar. Pero además hay dos piezas metálicas huecas, con forma de letra D enfrentadas. Las Ds. Esas son. Y entre esas dos Ds hay un hueco. Cada vez que la partícula pasa por ese hueco, recibe un empujón de un campo eléctrico. La acelera. Y si va más rápido, su círculo se hace más grande, ¿no? Se hace más grande, sí, pero recuerda la frecuencia de ciclotrón. Aunque vaya más rápido y el círculo sea mayor, tarda lo mismo en dar media vuelta y llegar al siguiente hueco. Ostras, es verdad. Y justo cuando llega, el campo eléctrico en el hueco ha cambiado de sentido y le da otro empujón en la dirección correcta. O sea que en cada media vuelta recibe un chute de energía. Esa es la magia. Va cada vez más rápido en una espiral cada vez más grande. Como una onda que va cogiendo velocidad. Exacto. Hasta que llega al borde del aparato ya con una energía enorme y sale disparada. ¿Y para qué se usan esas partículas tan rápidas? Pues para investigar chocándolas contra otros núcleos atómicos y ver qué pasa, entender la estructura de la materia. O también en medicina, para producir isótopos radiactivos que se usan en diagnóstico, como en el PET, o en tratamientos contra el cáncer. Madre mía, está claro que el magnetismo es muchísimo más que los imanes de la nevera. Es una fuerza fundamental que nos protege a nivel planetario, crea espectáculos como las auroras y encima nos permite desarrollar tecnologías súper avanzadas. Totalmente. Hemos visto cómo el campo magnético afecta a una carga solitaria que se mueve. Y una corriente eléctrica en un cable al final no es más que un montón de cargas moviéndose juntas. ¿Claro? ¿Qué crees que pasará si metemos un trozo de cable con corriente dentro de un campo magnético? ¿Sentirá el cable una fuerza? Pues supongo que sí, se afecta a cada carga. Ahí lo dejo para pensar. Y ya puestos a imaginar. ¿Podríamos algún día usar campos magnéticos súper potentes para crear escudos de energía, como en las pelis de ciencia ficción, para desviar cosas? Es algo en lo que se investiga. Uf, interesante. Dan ganas de seguir explorando. Bueno, si os ha gustado esta inversión en el mundo del magnetismo tanto como a nosotros y queréis más viajes como este por la ciencia, pues ya sabéis, no olvidéis suscribiros al canal y darle un buen like al vídeo. Nos ayuda un montón a seguir. Eso es, hasta la próxima aventura aquí, en el Lab de Vlad.